Pollo, no tendrás ojos de mapache. ¿Y tú? Quédate que te enseño los mejores ejercicios para eliminar los ojos de mapache y además cómo prevenirlos. Vamos a empezar con los ejercicios y como veis tengo un poquito de aceite, lo voy a utilizar solamente al principio, el primer ejercicio, ¿vale? Porque va a haber un recorrido de lo que vamos a hacer. Importante, ¿cuándo lo vamos a hacer? Siempre por la mañana. Vamos a empezar a ello y vamos a empezar con el drenaje linfático. Voy a empezar colocando dos deditos y un poquito de aceite, ¿vale? Aquí, siempre el aceite que no gotee, ¿vale? Y vamos a empezar ahí. Cuidado que vamos a ir cerca del lagrimal, con lo cual aquí, este es el lagrimal, un poquito abajo, ¿vale? Donde empieza ya a abrirse un poquito la nariz y vamos a bajar por el hueso, debajo del hueso, ¿vale? Aquí vamos a juntar el otro dedo y vamos a ir un poquito hacia arriba, estirando hacia las sienes. Esto lo vamos a repetir aproximadamente durante un minutito, No, como veis, no lo estoy haciendo muy rápido, Lo que estoy es haciendo un poquito de presión, Y ya que estoy, lo voy a hacer, ¿vale? Extendiendo un poquito más, que tengo el aceite, extendiendo un poquito más, sin pasarse de aceite, que si no podemos tener problemas, ¿vale? Primer ejercicio, tonificamos, reducimos un poquito esa hinchazón que tenemos y movilizamos. Importante con los ejercicios, ten cuidado porque la piel es muy fina y delicada, pero estos ejercicios, en principio, por eso metemos un poquito de aceite al principio. Vamos con el segundo ahora, ¿vale? Empezamos, el lagrimal está aquí, pues un poquito más arriba y lo vamos a llevar los dedos hasta las cejas, ¿vale? Este es un ejercicio sobre todo para movilizar circulación, ¿vale? Y evitar también el enrojecimiento general, La sensación, los ojos de mapache en principio pensamos que solamente están aquí, pero es trabajar por toda la zona. Lo digo por si me preguntáis o pensáis, oye Rubén, ¿pero qué haces trabajando las cejas ahora? Por eso es, ¿vale? Para activar circulación. Entonces me coloco aquí, un poquito arriba, ¿vale? Del lagrimal. Voy a empezar aquí por dentro, presionando, pero con cuidado. Voy a llegar hasta, digamos, la cúspide. Ahí tiro un poquito de las cejas hacia arriba y después sigo el camino de las cejas igual hasta las sienes. ¿Y esto cuántas veces lo hago, Rubén? Pues lo hago 10 veces, ¿vale? Igual, vuelvo a colocar aquí. Ahora es el punto donde tengo que ir hacia arriba y aquí hacia las sienes y estiramos un poquito, ¿vale? Para movilizar. Ese sería el segundo ejercicio. Antes de seguir con los ejercicios, déjame explicarte qué son los ojos de mapache. Los ojos de mapache, en principio, se dan en toda la zona de los ojos una sensación de enrojecimiento, ¿vale? Como si tuvieras una franja aquí. Bueno, lo dice la palabra, ¿no? Los ojos de mapache también, está claro. Pero ¿por qué vienen los ojos de mapache? Bueno, pues ahí puede haber bastantes cosas. Normalmente es una acumulación de líquidos, de sangre, incluso, bueno, pues puede ser síntomas de alergias, puede ser incluso alergias alimentarias y, por otro lado, a nivel clínico también puede haber algo subyacente. ¿Qué significa? Por ejemplo, puedes tener algo anémico, o puede haber problemas de riñón o de retención de líquidos. Por eso es muy importante trabajar en la zona, pero darse cuenta de dónde viene. Vamos con ejercicios ahora para tonificar, ¿vale? Me pongo así, pero no solamente porque me guste hacerlo, que también, sino por esto mismo, ¿vale? Vamos a hacer el ejercicio, fijaros, de la V, ¿vale? Le vamos a colocar primero aquí, ¿vale? ¿Dónde voy a colocarlo? Pues obviamente dentro del ojo no. Lo más pegado a la nariz posible, ¿vale? Sin entrar en el lagrimal, pero sí lo que vamos a hacer es estirar un poquito aquí, ¿vale? Lo podemos hacer con los dos, si puedes, si no uno y después otro. Recuerda que lo vamos a hacer 10 veces. Y lo más importante de esto, que es un ejercicio para tonificar, es decir, para trabajar también la fuerza de esa parte, es que el párpado de ahí abajo es el que tiene que intentar subir hacia arriba. Con lo cual, cuanto más tensión crees aquí, es decir, estires un poquito más la piel, ¿vale? Vas a notarlo un poquito más, Yo estiro un poco, ahí, y hacia arriba, ¿vale? Como haciendo un poquito de presión desde los párpados de abajo. ¿Que te cuesta mucho hacerlo 10 veces? Oye Rubén, me cuesta mucho hacerlo 10 veces seguidas. Bueno, lo haces 5, lo haces otras 5, ¿vale? No pasa nada, pero es importante que lo hagas y que lo notes también. Pues seguimos con la V, pero en este caso en vez de aquí vamos a hacerlo aquí, ¿vale?
Entonces, fíjate cómo me voy a colocar aquí y vamos a estirar un poquito, ¿vale? Estiramos aquí y lo que hacemos es repetir, ¿vale? Y vamos a intentar también hacia arriba, pero aquí vamos a hacerlo más rápido y vamos a hacer un parpadeo, ¿vale? Unas 15 veces aproximadamente, fijaros, como si fuera un clic de foto o de vídeo, ¿vale? Pum, 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 ¿vale? Como cuando tienes un flash, esa sensación de cuando tienes un flash y te viene así, pero lo que es importante es tensionar y estirar la zona, ahí, ¿vale? Como abriéndote más los ojos y mientras haces esta sensación. ¿Vale? ¿Para qué? Para tonificar, para trabajar la musculatura, para que esto al trabajar bombee también, o sea, es decir, para que la sangre se mueva más también. Y terminamos con los últimos ejercicios para relajar la zona y también movilizar un poco, ¿eh? Mirad, con los deditos índices, ¿vale? Vamos a colocarnos, pues este es el lagrimal, un poquito más abajo del lagrimal, ¿vale? Donde empiezan las aletas, justo ahí, donde empiezan las aletas, te voy a pedir que hagas un poquito de presión en el sitio, ¿vale? Igual unas 10 veces aproximadamente y después, ¿vale? Este sería un ejercicio y vamos a unirlo con otro que te puedes imaginar cuál es, pero si no te lo imaginas ya te lo digo yo, que es esto, y vamos a juntar los dedos y llevamos por todos los lados. Volvemos otra vez al sitio, índice, hacemos otra vez 10. Volvemos a colocar con todos los dedos y hacia arriba las sienes hasta llegar aquí a las cejas, ¿vale? Oye Rubén, que es que me cuesta ya. Bueno, pues como hemos hecho antes, un poquito de aceite echado, con cuidado de no entrar y recuerda presión y después movilización. Para terminar, pues fíjate, lo puedes hacer de dos formas, este ejercicio que te voy a decir último, ¿vale? Lo puedes empezar aquí, ¿vale? Normalmente te aconsejo que pongas estos 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque los 4 te va a ser un poco complicado, pero empieza aquí y estira un poquito, ¿vale? Pum, 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 pum. Debajo del hueso, o sea, empieza encima, pero después abajo, ¿vale? Y movilizamos un poquito, pum, 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 pum. Oye, Rubén, que es que me molesta mucho con los nudillos, aunque es un ejercicio muy bueno para movilizar, y si me veis, yo me meto aquí y me cuesta como a hablar un poco, es decir, como si estuvieran metiendo los dedos en las aletas, que no lo meto directamente, pero es algo así. Aquí, pues bueno, vamos a hacerlo con tapping. Entonces, si te cuesta más eso, lo puedes hacer aquí perfectamente, ¿vale? 2 deditos y abrir, ¿vale? Se trata de abrir un poco y se trata de movilizar, al fin y al cabo, ¿vale? Y si no, como hemos hecho aquí. Esos serían los ejercicios que te van a venir fenomenal. Recomendaciones, pues primero, dormir 7 horas, ¿eh? Eso es importante. Y después recomendaciones que siempre os decimos, además, para la piel, para el surco nasogeniano, para las patas de gallo, para las barras. Todas estas recomendaciones que decimos, oye, pues un poquito menos de sal en las comidas, quizás, vitamina E, vitamina C, todo eso que os decimos siempre en casi todos los vídeos, es porque además viene bien para tu salud y viene bien para tu piel. Así que recuerda que esto tiene una doble función también y por eso te lo decimos. Hay que cuidarse, cuidarte por dentro y cuidarte por fuera. Y como siempre, hasta la curación y más allá.